presentar a los ponentes de esa mesa, a quienes agradezco pues su disposición a participar en Asturforesta 2019, una feria con la que desde el Ayuntamiento de Tineo queremos potenciar el desarrollo empresarial del campo asturiano y también reclamando la potencialidad de las actividades de la silvicultura, la gestión y los aprovechamientos forestales para crear riqueza en las zonas rurales. Pues empezamos por Jesús Casas Grande, que lo tenemos en el centro, presidente de Traxa España, es ingeniero de montes y funcionario público. También ha formado parte del gobierno del Principado de Asturias como director general de Recursos Naturales y Agroalimentación, y también ha pasado por diversos puestos de responsabilidad dentro de la administración pública y es un gran conocedor de la trayectoria y actividad de Trasa. Esta empresa pública pues realiza y gestiona cualquier trabajo relacionado con el desarrollo del medio rural y la conservación de la naturaleza, actuando también en todo tipo de emergencias sociales, catástrofes naturales o accidentes como los incendios forestales. De hecho, la base que tenemos aquí en Tineo, la BRIF, las Brigadas de Incendios Forestales, pues están gestionadas por Trasa. Belarmino Feito, presidente, que está aquí a mi izquierda, presidente de la Federación Asturiana de Empresarios y vicepresidente de la patronal del metal, FEMetal, es uno de esos empresarios que empezaron desde abajo, fundando con 24 años su primer taller en Oviedo, Germen de Astur Feito, la empresa de la que es fundador, con instalaciones ahora en Carreño y Avilés, y que emplea a más de 200 personas. Sí, Carlos Paniceres, que es presidente de la Cámara de Oviedo y consejero delegado de Transisa, la empresa que proporciona servicios de transporte sanitario urgente y programado en cualquier lugar de Asturias las 24 horas del día y los 365 días del año, con una flota de vehículos en constante renovación y con una plantilla de unas 450 personas. Bueno, yo creo que podemos empezar porque cada uno de ellos pues nos dé un poco la visión que tiene sobre el tema que vamos a tratar. Creo que podemos empezar por Jesús. Muy bien, perfecto. Pues muy bien. Sí, yo no sé, funciona. Ahora estamos, ¿no? Bueno. No, sí, no. Hablamos. Sí, bien. Vale, vamos allá. Muy bien, buenas tardes. Bueno, primero es un placer estar aquí. Yo no soy asturiano de nacimiento, pero creo que soy asturiano de devoción, y después de haber estado unos años aquí trabajando con la gente de Asturias, la verdad es que cualquier oportunidad para volver y estar la aprovecho. Y además aquí en este lugar y con este ayuntamiento y con este alcalde y con este amigo, pues yo creo que es una satisfacción. Vamos a hablar de la contribución del sector forestal al desarrollo rural. Cuando venía hablando con Joaquín, que es la persona que lleva Trax aquí en el Principado de Asturias, me decía, joder, pues vaya tema que te toca, ¿no? Más fácil imposible. Es verdad, pero también es verdad que hay que tratar las cosas con un poquito de prudencia. Yo podría decir desde primera referencia que el desarrollo rural de este país o el futuro rural de este país pasa por lo forestal, y sería una afirmación genérica que probablemente quedaría muy bien, pero quería hacer algunas matizaciones. Mirad, el medio rural español en estos momentos, y Asturias no es una excepción, está sometido a un profundo cambio territorial en la ubicación de la gente, en la distribución de la población, en el tipo de usos, y parte de ese cambio lo podemos corregir, pero parte de ese cambio no lo vamos a poder corregir. Es una dinámica a la que estamos sometidos, ¿no? De cómo seamos capaces de aprovechar ese cambio o no, va a depender mucho de que al final esto se convierta en un recurso económico que podamos utilizar, o que por el contrario se convierta en un espacio vacío que abandonemos, ¿no? Ahora está muy de moda, y en esta campaña electoral que acabamos de pasar lo hemos oído 20 veces, el concepto este de la España vaciada, ¿no? De la España vacía, ¿no?
bueno, si decidimos que esto es un espacio vacío y que ya no tiene solución, pues probablemente será así. Pero en alguna forma, el que las cosas estén cambiando, el que ya no necesitemos tanto territorio para la agricultura, el que la ganadería sea de otra manera, aparte de en alguna forma dolernos o suponernos una pérdida tradicional, los que nos tiene que suponer es un acicate para encontrar cosas nuevas. Y yo, sinceramente, creo que el sector forestal no es muy considerado, muy tenido en cuenta, pues es un argumento importante para el futuro de lo que es el medio rural o para el futuro de lo que puede ser la actividad económica. Conviene recordar que la mitad aproximadamente de España, la mitad, está ocupada por bosques, la mitad. Son datos que quizá no nos paramos a pensar, porque tenemos la imagen de un país deforestado, con sequías y con mucho tierra. Bueno, pues la mitad de España está ocupada por bosques. Somos el país con más superficie forestal de la Unión Europea y nuestros montes producen al año aproximadamente 50 millones de metros cúbicos de madera. 50 millones de metros cúbicos. 50 millones de metros cúbicos, de los cuales, desde el punto de vista forestal, no aprovechamos más de la tercera parte. O sea, todos los años en los montes españoles se están acumulando aproximadamente 30 millones de metros cúbicos de madera. Un año, otro año, otro año, otro año, a pesar de incendios forestales, a pesar de lo que podamos pensar, a pesar de esa degradación que se nos vende a veces en los telediarios de las noticias como que tiene nuestro medio ambiente, la realidad es que todos los años los montes españoles tienen 30 millones de metros cúbicos de madera más. Eso es un potencial y es una riqueza. Evidentemente es una riqueza ambiental, pero también puede ser una riqueza económica. Y por consideraciones diversas, y esta no es la primera reunión, la primera jornada, el primer encuentro en el que hablo de estas cosas, pues quizá no lo estemos aprovechando adecuadamente. Bueno, quizá no lo estamos aprovechando adecuadamente. Es decir, tenemos un potencial de transformación que no estamos utilizando y sin embargo sigue estando ahí. El sector forestal, paradójicamente, es de los más intensivos en manos de obra. Es un sector que desde el punto de vista productivo necesita mucha mano de obra. Y es un sector que desde el punto de vista de transformación admite cadenas de transformación de proximidad. Es decir, transformar la madera, convertir el árbol recién cortado en un producto elaborado disponible para el mercado, evidentemente necesita un conjunto de procesos, pero esos procesos no tienen por qué tener un alarde tecnológico que no impida hacerlos cerca. Es decir, es un sector que puede desarrollarse en el ámbito territorial en el que está la materia prima. Podemos colocar industrias forestales donde está la madera, no tenemos que irnos a otros lados, no hace falta un componente tecnológico que está en otro país o en otro mundo, estamos relativamente cerca. Y además es un tipo de industria que se puede escalar razonablemente, que no necesita inversiones extraordinarias y que además puede secuenciarse al mercado que consideremos preciso. Es decir, todo esto, a priori, cabría expresar como argumentos para pensar que en condiciones normales una región en concreto como Asturias, donde los árboles crecen y crecen bien, donde la pluviometría, por más que el cambio climático vaya a suponer algún tipo de azar, va a seguir existiendo, donde la temperatura va a seguir siendo prudente, podría ser un lugar especialmente adecuado para el desarrollo de este tipo de actividades. Sin embargo, seguimos dudando sobre si el desarrollo sostenible o el desarrollo rural puede estar condicionado por el sector forestal. Puede serlo, debe serlo y debería de serlo. Y si no lo hacemos, de todas maneras los árboles van a seguir creciendo y seguirán ahí creciendo. Lo malo es que si no los aprovechamos, un día se quemarán. Porque la naturaleza tiene sus reglas inexorables. Y esto que os decía antes de acumular 30 millones de metros cúbicos de madera todos los años en los montes españoles, 30 más 30 más 30 más 30, pues llega un momento determinado en que la naturaleza, que sigue sus ciclos, decide rejuvenecer el sistema y lo rejuvenece quemándolos. La madera se puede quemar en el monte con un incendio forestal, se puede quemar en una caldera produciendo energía, o se puede quemar a lo largo de los siglos como una mesa o como un producto manufacturado, produciendo además una actividad económica. Lo que tenemos que decidir sobre sociedad es qué queremos, si que se queme sola y que genere costes, o si que se queme o que se transforme de otra forma y que genere rendimiento económico. ¿Por qué no acabamos de despegar? ¿Por qué? Y no me quiero extender demasiado porque supongo que luego después tendremos que tener tiempo para el coloquio. ¿Por qué no acabamos de despegar? Bueno, yo creo que fundamentalmente por dos cosas. Primero, porque en nuestro país la cultura de ella, que creo en ella, sin embargo, digamos que no ha madurado, nos hemos vuelto conservacionistas en un plazo de tiempo relativamente corto, con lo cual algunos
miedos o algunos temores los hemos arrastrado y necesitamos un tiempo de destilación para que se nos quiten de encima. Es decir, no hay nada malo en cortar árboles, no hay nada malo en aprovechar los montes, no hay nada malo en explotar forestalmente los sistemas naturales, pero sin embargo todavía a veces pensamos que eso no es malo, insisto, sobre todo porque no hemos madurado suficientemente pues una necesidad de conservación que en los últimos años hemos hecho mucho, pero que quizá nos falta esa maduración. Y luego porque realmente tenemos algunos problemas de organización. La propiedad en España está muy dividida, nuestro régimen administrativista es un régimen basado en autorización previa y no en regulación por parte del propietario. Es decir, tenemos una cultura que de alguna forma no ayuda a que las cosas sean fáciles. Esa cultura es general, actúa sobre el medio urbano y actúa sobre el medio rural, actúa sobre los agricultores, sobre los ganaderos y también sobre los silvicultores, pero en particular se muestra más incisiva o tiene un efecto más negativo sobre aquellos sectores que están mal estructurados. Es muy difícil organizar actividad económica alrededor del medio forestal en España, es muy difícil. Y creo que mientras que no seamos capaces de romper, entre comillas, pues esa maraña de dificultades, simplificar los procesos administrativos, regularizar los temas de titularidad de la tierra, hacer más fácil la agrupación de productores, conseguir simplificar los procesos de autorización, mientras que eso no se simplifique, realmente va a ser muy difícil dar para adelante, pero yo creo que sería necesario. Los montes tienen sus ritmos y tienen sus tiempos. La gente que viene de la producción inmediata a veces le cuesta pensar que la semilla que ponemos hoy de un árbol no puede ser explotada hasta dentro de 15 años. Pero 15 años pasan relativamente pronto y los tiempos se alcanzan. Es decir, tenemos que entender que los tiempos del sector forestal son los que son y tenemos que entender que por encima de todo esto lo que necesitamos, y esto yo creo que es el colofón y con eso casi quiero acabar, es, como todo, voluntad política y decisión de país. Es decir, necesitamos entender que lo forestal es rentable, que lo forestal es una actividad económica importante, que probablemente hay muchos territorios que se están abandonando que no tengan otra actividad posible y que pueden generar economía y empleo. Hay países que lo tienen muy claro y algunos relativamente vecinos. Ahora mismo la madera, por ejemplo, se está vendiendo bien porque hay un país al lado que se llama Portugal que está funcionando económicamente en ese sentido. Somos una gran potencia forestal, deberíamos querérnoslo. Y los montes, tanto si los utilizamos como no los utilicemos, van a seguir creciendo y van a seguir existiendo. De nosotros depende el que ese crecimiento sea útil y genere economía, o que simplemente esté condenada al fuego y a que cada verano, y ahora empezamos el verano, esta mañana he estado con la gente del Abril Trineo, pues tengamos que destinar con todos esos recursos económicos a tratar de que no se nos quemen. A mí me parece estupendo que no se quemen, pero me gustaría que aparte de que no se quemasen, los pudiéramos utilizar para algo. Y creo que no deberíamos perder esa oportunidad. Y nada más, como introducción, pues ahí lo dejo. Bueno, muchas gracias Jesús por esta introducción y ahora damos paso a Carlos Paniceres. Gracias. Buenas tardes, alcalde. Lo primero, agradecer esta invitación. Yo nunca había estado en Asturforesta y la verdad que lo poco que he visto he quedado impresionado, ¿no? Es un placer estar aquí como presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, al cual este municipio pertenece y todo el suroccidente asturiano. Yo voy a trasladar una idea, algunas las ha explicado muy bien Jesús. La problemática de la despoblación, ¿no? Evidentemente entendemos que el sector forestal es una alternativa para asentar esa población en medio rural. Y qué decir precisamente en este suroccidente asturiano con una pérdida acentuada de población, ¿no? Probablemente la bioeconomía traerá consigo nuevas actividades económicas, tanto en explotaciones agrarias, ganaderas como en las forestales, en un país en donde el 90% es medio rural y el reside menos del 20% de la población. Y por tanto en el medio rural hay una falta de oportunidades que se deben paliar con el fomento de este tipo de actividades. Se deben tomar medidas como la restitución de los espacios forestales, inversiones en el desarrollo de estas zonas, mejoras de viabilidad de los bosques, la potenciación de los servicios medioambientales, climáticos, conservación de los bosques y la prevención de incendios e inversiones en tecnología forestal. Entendemos que es una área fundamental para combatir precisamente ese asentamiento de la población en el medio rural y sobre todo es una premisa fundamental, ¿no? Hace poco
estaba en Cangas de Narcea con 20 jóvenes con un tema de emprendimiento y bueno, pues había gente, la mitad eran de Cangas y la mitad eran de Tineo, y la idea es que en la zona rural, en el ámbito del suroccidente asturiano, lo que hace falta es oportunidades y trabajo, que es la mejor manera de que la gente no se vaya de las zonas rurales. También, evidentemente, es un sector puntero para la sostenibilidad y la economía circular y la bioeconomía. Alrededor de la madera se presenta un potencial para luchar contra el cambio climático, ya que absorbe CO2. La economía ecológica se enmarca en el sector de la madera a través de la gestión sostenible, el uso de productos que generan riqueza y que además luchan contra el cambio climático, como la biomasa renovable, el liocel, que es una fibra ambientalmente sostenible hecha a partir de la celulosa y la madera, que sirve para hacer ropa y otros productos complementarios, que es totalmente degradable, bioproductos, biomateriales de la construcción, bioplástico, biopinturas, biocarburantes. La madera es renovable y esencial para la economía circular. Evidentemente, todo esto sin el apoyo de las administraciones no es posible, y para eso, pues, una cosa a veces fundamental, ¿no? Que una corta de madera, el número de trabas y permisos es impensable. Una corta de madera supone a continuación regenerar un espacio a través de la plantación de esos nuevos árboles, y en la corta se pueden topar el maderista con administraciones muy diferentes. Por ejemplo, si hay un río, con la Confederación Hidrográfica, si está cerca de una carretera nacional, con la Dirección General de Carreteras, etcétera. Por tanto, esas trabas deberían intentar evitarse y ayudar a esa actividad económica. Y la otra gran rama que siempre echamos en falta desde el mundo empresarial, sin ninguna duda, es la falta de formación en el sector. No hay personal cualificado ni formado, por lo que debe de desplegarse todo el sistema formativo para la mejora de los trabajadores en el sector. Y esto va aparejado con la lucha contra la despoblación, una vez más, en las zonas rurales, ya que una formación cualificada hace que se pueda encontrar un trabajo mejor y que el sector contrate a ese personal. Sin duda, el mundo de la madera es un espacio de oportunidad para combatir esa lacra que estamos teniendo en esa España vacía y en esa pérdida de población que bien sabéis precisamente en esta zona del suroccidente. Y por mi parte es un poco lo que os puedo contar. Gracias, Carlos. Bueno, pasamos con Belarmino Feito. Sí. ¿Se oye? Sí. Sí. Bien. Alcalde de Tineo, muy buenas tardes a todos. Quería, pues en primer lugar, agradecer a Asturforesta que me haya dado la oportunidad de conocer esta feria, que, pues yo no conocía tampoco, y que sí me sorprendió encontrar aquí en el monte, en Tineo, pues este despliegue y todo lo que tuve oportunidad de conocer, que di un paseo por la feria antes, aunque esté de zapatos, ya quité las botas. Y agradecer también pues ayer creo que en el transcurso de la inauguración se le entregó el Carballo de Oro a la mesa forestal y de la madera de FADE. Entonces, agradecer en este caso como presidente. Sí. El de mano, porque... A ver, sí. Bien. Como decía, agradecer esta distinción que tuvo ayer la mesa forestal y de la madera de FADE, pues con el Carballo de Oro, y de paso agradecer a los componentes de la mesa, ¿no? A las asociaciones, a Profoas, a SIMAS y ¿cuál es la otra que no se me olvida por aquí? A SIMAS, Asmadera y Profoas, y a la empresa ENCE, que son los integrantes de la mesa forestal. Y felicitar en este caso también a quien corre a cargo la organización de la feria, por lo que tuve la oportunidad de ver esta mañana. Esto de intervenir el último está bien porque ya está todo dicho, y además a estas horas y después de comer, y sobre todo yo que comí aquí en la feria, no sé, creo que todos comerían aquí, que no seré breve para que no le entre el sueño a nadie, porque ya está todo dicho. Pero sí quisiera, hay un par de cosas. Yo creo que ya se mencionó por parte de los dos ponentes. Durante la última campaña electoral es que habremos escuchado
unas 10.000 veces eso de la España vaciada, y con las 2 veces que se dijo aquí 10.002, y ahora que lo digo yo 10.003. Pero bueno, eso todo lo conocemos, pero yo no sé, tampoco escuchamos tantas veces lo de la España vaciada y muy pocas propuestas de verdad para combatir el efecto, o sea, que el efecto este de la España vaciada. Y yo creo que, como ya se anticipó aquí, pues yo creo que el sector forestal, si hay un sector que potenciándolo puede estar llamado a combatir el despoblamiento rural, sobre todo que es el que en Asturias, bueno, pues Asturias pierde población, pero sobre todo en las zonas rurales pues ya se va camino de la desertización, pues si hay algún sector que puede combatir de alguna manera, llamado a combatir pues ese efecto, es el sector forestal, por cosas que ya se dijeron aquí, bueno, pues que es un sector intensivo en mano de obra, y aún así, y aun teniendo en cuenta que, por ejemplo, es un sector que aquí en Asturias pues no es intensivo en transformación, porque quiero decir que hay otras regiones, como puede ser, por ejemplo, el País Vasco, Galicia o el País Vasco, pues donde hay una segunda transformación de la madera que da lugar un poco a una industria de la madera mucho más potente y también a su vez intensiva en mano de obra. Entonces, yo creo que, bueno, pues yo esperanza siempre tengo de que algo ocurra, de que efectivamente pues haya voluntad política, que lo mencionaba Jesús, porque hace falta voluntad política para impulsar esas iniciativas. De momento no la hubo hasta la fecha. Yo quiero decir que quiero ser optimista, pero de alguna manera a los datos me remito. A día de hoy en Asturias carecemos de una política de impulso al sector forestal. No hay una política estratégica enfocada al sector forestal, y a los hechos me remito. Por decir algo, por ejemplo, hay un desconocimiento total del sector a nivel de fuera del ámbito rural. O sea, yo conozco un poco, no soy un especialista y no voy a entrar en temas técnicos del sector, pero sí conozco el mundo rural porque yo pues me crié en el mundo rural, en el suroccidente de Asturias. Entonces, un poco de eso sé, ¿no? Entonces, fuera del ámbito rural hay un desconocimiento total del sector de la madera, o sea que no hay una promoción de la industria o del sector, no tiene el reconocimiento, porque hablábamos aquí, sí, que bueno, pues que a nivel del CO2, o sea, quiero decir que es un recurso medioambientalmente, o sea, quiero decir que puede ser considerado un recurso medioambiental de cara a las emisiones de CO2, que es un recurso renovable, porque sí, porque tiene una utilización, porque no puede tener una utilización en la biomasa, todo de cara al cambio climático, etcétera, etcétera, que tiene potencial económico, pero quiero decir que son cosas que se desconocen. O sea, es un sector desconocido porque es un sector que carece de promoción. Incluso más diría que puede ser que tenga puede verse más como muchas veces como un perjuicio que no como un beneficio, porque bueno, pues porque no está bien considerada. Cuando hablas de la tala de árboles, pues todo el mundo lo ve casi más como una amenaza, que no como un recurso. Por eso digo que bueno, carece de política estratégica. Y lo que sí hay son muchas trabas, que lo mencionaba Carlos antes, pues bueno, pues hay unas cargas burocráticas, son varias las administraciones que intervienen a la hora en el ámbito de la explotación, de las explotaciones, depende de las distintas administraciones. Entonces, bueno, pues no hay ninguna política de momento enfocada a simplificar las gestiones administrativas en el sector. Lo mencionó también Carlos, el tema de la formación. Bueno, pues el tema de la formación es un problema generalizado, no lo tiene solo el sector de la madera, lo tenemos en el sector del metal al que pertenezco, y lo tienen en el sector del transporte, y lo tienen en el sector de las nuevas tecnologías. Hay un problema generalizado de formación, pero probablemente pues hay un problema más agudizado en este sector. Bueno, digo en este sector o en el sector ganadero, en el sector agrícola,
pues por falta de reconocimiento, porque como decía antes, no hay una promoción, no se promociona y se desconoce la importancia del sector y el potencial del sector. Luego las localizaciones, bueno, pues quiero decir que la localización de las actividades, bueno, pues tampoco invitan a que muchas veces pues se opte o la gente opte por formación relacionada con este sector. Y luego, pues, por otra parte, carecemos totalmente de una ordenación forestal. Yo conocí, yo me imagino que esto pues pueda tener que ver, pues yo qué sé, en este caso son explotaciones más bien minifundistas, por decirlo de alguna manera. La estructura es minifundista, lo cual, bueno, pues al final merma la productividad del sector. Muchas veces pues hay zonas que a lo mejor pues se abandonan porque al final, bueno, pues eso puede ser motivo de causa de muchas veces pues de incendios o de plagas, o sea, por la falta de atención. Quiero decir que son muchas, digamos que no hay una política de gestión forestal enfocada a mejorar la productividad del sector y a cuidar, en este caso, el sector. Y al final, y en definitiva, lo que hay es una carencia total de impulso a la industria, también a la industria de la madera. Siendo la industria de la madera, pues por lo que quiero decir que por lo que yo pude ver aquí, me pregunté pues cuántos expositores había en esta feria, pues creo que son 135 expositores aproximadamente. Bueno, pues yo, por lo que me comentaron, creo que unos 50 son de Asturias. Quiero decir que, y por lo que me han comentado, bueno, pues yo creo que Asturias, junto con Galicia y el País Vasco, pues sí hay una industria auxiliar, por decirlo de alguna manera, en este caso del sector forestal, con un gran potencial, porque creo que son firmas tecnológicamente punteras. Entonces, quiero decir, hay recurso porque lo hay. La masa forestal en Asturias es indiscutible. O sea, quiero decir que hay bosques, hay masa forestal, hay recurso forestal, hay empresas auxiliares, quiero decir que hay incluso empresas tecnológicas, hay un centro tecnológico de la madera, hay profesionales. Es un sector, al final es un sector comprometido y un sector que apuesta efectivamente por la innovación, y lo que hay es como decía antes, una ausencia total de política estratégica enfocada al sector. Que la vaya a haber o no, enfocada de alguna manera, como yo comentaba, o como comentábamos los tres, pues a combatir el problema demográfico en el mundo rural y la despoblación del mundo rural, pues no lo sé. Pero bueno, yo diría, como yo soy a veces, no sé si excesivamente claro hablando, pues hay que tener ceguera para no ver que es un recurso que puede, que puede perfectamente aliviar el problema demográfico, aliviando el problema de actividad económica en el mundo rural, y que lo que necesita es ni más ni menos que necesita un poco de atención, que necesita una política estratégica enfocada a combatir un poco pues muchos de los problemas que acabo de comentar, que muchas veces basta casi con no estorbar, como digo yo, pero bueno, ya. Y aparte de eso, pues una política de promoción económica, una política de promoción del sector y una política estratégica que permita que se pueda mejorar la productividad, que pueda haber gente formada, que pueda contar con recursos, que al final la falta de gente formada pues siempre es una barrera, y la superación de todas esas barreras y esas trabas administrativas. Y de momento, pues para empezar, como prometí que iba a ser breve, pues lo voy a dejar ahí, a falta de lo que queráis comentar. Gracias. Bueno, gracias a los tres intervinientes. No sé si una vez que habéis intervenido los tres, alguno de vosotros queréis añadir algo más o... Bueno, yo creo que hemos coincidido bastante, ¿no? Es decir, a mí me parece que la clave de todo esto pasa por una palabra, y es creérselo. Es decir, los
montes son un sector económico productivo. Generalmente tenemos una aproximación a ellos paisajística, ambiental, de naturaleza, y está muy bien, pero son un sector económico productivo. Y en consecuencia tenemos que incorporar a su gestión parámetros que se incorporan a cualquier actividad económica productiva. Es decir, igual que una actividad industrial, que nadie duda que su objetivo fundamental es conseguir recursos económicos, puestos de trabajo y generación de empleo, los montes tenemos que aplicar el mismo criterio. Si no partimos de esa visión, todo lo que hagamos al final se queda corto, porque empezamos a andar pero nos paramos. Es decir, no estamos ante una cuestión estética o no estamos ante una cuestión de mera conservación de los recursos naturales. Estamos ante un sector económico productivo y de esa orientación es la que deberíamos encajarlo, ¿no? Sin demérito de todo lo demás. Ese es el primer paso. Si no adoptamos ese primer paso, pues seguiremos un pasito para adelante, un pasito para atrás y seguiremos cargados de lastres emocionales que al final hacen que el sector no avance. Pues un poquito como colofón. ¿Queréis añadir algo más? ¿No? Espera, ¿qué pasa? No, tampoco creo que hemos coincidido en los grandes retos, ¿no? que afectan al sector y ese binomio con el mundo rural y la falta de, bueno, también probablemente en algunas zonas de desarrollo de ese producto básico, ¿no? Y bueno, ahí está también, hablaba Belarmino de todo el tema de la biomasa desde el punto de vista de la producción de energía, que parece que puede haber ahí un espacio importante, ¿no? Pues sobre todo por una región tan necesitada de la energía que parece que vamos a tener que suprimir al cerrar las térmicas minerales del carbón, ¿no? Pero bueno, sobre todo eso, el diagnóstico yo creo que está hecho. Como en tantas cosas hay mucho diagnóstico, pero aquello del hacer, ¿no? De que creo que hay que empezar a hacer más cosas y poner en valor algo que, como decía también antes Belarmino, está ahí, todos lo sabemos, pero bueno, sin embargo a veces no acabamos de materializar esa oportunidad, ¿no? Ese espacio de oportunidad que puede ser el mundo de la madera. Bueno, al final volvemos a lo mismo. Si lo de creérnoslo y lo de impulsar una política estratégica del sector, yo creo que, si no entiendo mal, quiere decir lo mismo, y al final yo creo que se basa en eso. Hay una oportunidad de oro en base ahora mismo con el tema de la transición ecológica. Aquí muy cerca hay una térmica que cierra dentro de unos meses. Y hay un entorno forestal impresionante, pero quiero decir que si no se impulsa, quiero decir que si no empezamos por combatir los problemas estructurales que hay e impulsamos políticas estratégicas que impulsen el sector y eliminen todas las barreras, y que empezando por las cuestiones básicas, pues al final pues será que no nos lo creemos, o será que no, o lo que es lo mismo. Yo antes lo llamaba ceguera. Hay que tener ceguera para no ver que esta es una oportunidad, y que además ahora mismo ahí coincide en el tiempo, pues con eso, en esta zona, con eso que tenemos ahí, a 2 pasos, que es una térmica que cierra en unos meses. Entonces, en principio, nada más. Muy bien, muchas gracias. Por parte del público, ¿queréis hacer alguna pregunta a alguno de los ponentes? Bueno, yo... Ahí hay un señor. Sí, pues yo creo que sin la concentración parcelaria, aquí en esto podría mejorarse muchísimo. Yo al medio rural, por ejemplo, en lo que es agricultura, lo veo totalmente que no es competitivo. Mira las explotaciones, por ejemplo, europeas, y en el momento que se quite la PAC o que unas subvenciones flojeen un poco, ¿cómo puede competir una explotación en Galicia de 100 vacas con 40 hectáreas con una francesa con 200, con las mismas características? Donde aquí todo el producto lo tienes que comprarlo. Y en lo forestal yo veo que lo que hay que creérselo, pero es que es algo que la biomasa a día de hoy que no se ha visto. Es decir, no la gente, la política no está dirigida ni cohesionada con el medio. Es como si estuviesen pues a kilómetros de distancia. Yo creo que esto habría que
lo que es el mundo político, tenía que meterse en estas ferias, tenía que hablar con las empresas, con los técnicos, con esta gente que está aquí, que sabe de lo que hace y de lo que habla, y se ve los desarrollos tecnológicos en las máquinas y en todo, que somos capaces de desarrollar técnicas, yo qué sé, pues fíjate, informáticas, técnicas hidráulicas, y no somos capaces de, educarnos entre nosotros o transmitir este mensaje a la propia sociedad, a la propia política y entre todos nosotros. Se puede estudiar mucho, se puede conocer medicina y no se aplica. Es que no lo entiendo. Sí, a ver. Bueno, hay una cosa que es evidente, y es que el mundo está cambiando y nosotros no podemos aislarlo. O sea, lo de la aldea gala, que tú vives ahí cerrado entre montañas y que en tu mundo fantástico y que no te enteras de lo que ocurre alrededor, si alguna vez fue verdad, se acabó. Vivimos en un mundo global en que las cosas se hacen globalmente y que desde el punto de vista de actividad económica tienes que competir, y si no compites te van a barrer. Y bueno, en el ámbito de lo rural y de la producción primaria solo hay dos maneras de competir. Bueno, yo, en mi modesto punto de vista, que como siempre son simplificaciones. Una, competir haciendo mucho barato, es decir, grandes extensiones, o sea, Canadá haciendo trigo o Argentina haciendo soja, es decir, grandísimas extensiones en monocultivo que permite una tecnificación muy alta y en consecuencia unos precios muy bajos, o una granja de 20.000 vacas, como por ejemplo puedes estar planteando, o incorporar un elemento de calidad territorial que se reconozca por parte de la ciudadanía y que pague más. Lo primero es más fácil para organizar y lo segundo es más complicado. En los territorios en los que estamos, que son territorios complejos, que son territorios muy complejos, lo primero es muy difícil. Es decir, aquí nunca vamos a poder tener explotaciones de 20.000 vacas, primero porque culturalmente no lo entendemos y luego porque no da el contexto territorial. Entonces tenemos que jugar a lo otro. Tenemos que jugar a sellos de calidad, a valor territorial. El esfuerzo que se está haciendo, por ejemplo, en el caso de la leche en Asturias, es un ejemplo a nivel español y a nivel europeo, cómo se ha conseguido crear una marca asociada a un territorio y que está manteniendo una actividad económica razonable. Pero dicho lo cual, ese es el marco de juego y no hay otro. En el sector forestal, pues evidentemente nosotros vamos a tener que competir como en productores de madera con países como Suecia, con países como... O sea, es decir, al final la madera es... El transporte es muy barato. O sea, cuesta más llevar una cereza desde Murcia al puerto o desde Aragón al puerto de Valencia que de Valencia a China. El transporte es muy barato, por lo cual lo que realmente encarece no es el transporte sino el coste de producción. ¿Cómo podemos mejorar los costes de producción de nuestros productos forestales? Pues venciendo una serie de gaps que tenemos ahí. Efectivamente, no se puede hacer silvicultura en parcelas de media hectárea. Tenemos un condicionante importante que es el régimen de propiedad. La propiedad está muy dividida, cuando es propiedad privada son muy pequeñitas. Aquí tenemos tirillas de eucaliptal, ¿no? Es decir, porque fueron pasando de hijos y tal. Eso, desde el punto de vista de la política, lo tiene que resolver. Tenemos que ir a marcos legales que permitan utilizar esas tierras. Paralelamente al tiempo se nos están quedando muchísimas tierras ociosas. O sea, hay muchas tierras que antes eran cultivo o pastizal que no van a volver a serlo, Es decir, aquí nos pasamos la vida quitando matorral para que vuelva a ser matorral, porque realmente no conseguimos darle otro uso, y eso deberíamos ponerlo en uso. ¿Cuál es el problema? Primero, la estructura jurídica, que a veces no lo permite. Segundo, el régimen de autorizaciones, que a veces no lo permite. Y tercero, la sensación de no acabar de creernos que eso produzca actividad económica. Es decir, todavía tenemos una cierta sensación en la sociedad de que los montes hay que dejarlos a su libre albedrío, que son naturaleza y que lo que no tenemos que hacer es tocarlos. Eso es un error gravísimo. Entonces, si no damos la vuelta a eso, y eso lo tiene que hacer la política, evidentemente lo tiene que hacer la política, pues todo el desarrollo tecnológico de poco va a valer. La cuestión de la España vaciada, es decir, creo que tiene mucho de retórica, de verdad, porque al final los que están hablando de la España vaciada y toda la problemática de la España vaciada es gente que no vive en el territorio, que está en las ciudades mayoritariamente. Es decir, al final creo que tiene mucho de retórica y de componente romántica o de recreación. Es decir, la cuestión de fondo es, ¿queremos que nuestro territorio rural tenga una actividad económica y sea un elemento de desarrollo para toda la ciudadanía, o simplemente lo queremos mantener como un espacio de nostalgia para decir, ahí estuvo mi pueblo, ya no está? Si la respuesta es la primera, hay que cambiar muchas cosas, pero sobre todo hay que cambiar
los marcos inerciales de las políticas públicas. Es decir, la situación en la que está el territorio actual no es casualidad. Llevamos 50 años evolucionando en esa dirección. La gente no se ha ido de los pueblos hoy ni ayer. Digamos, llevamos muchos años alimentando determinadas políticas en las que todos socialmente nos ha parecido bien, que han llevado a esta conclusión. O sea, no abramos los ojos y digamos, anda, ¿qué ha ocurrido ayer a hoy? No. Desde los años 50, desde la posguerra de este país, estamos alimentando esa dinámica. Cambiarla significa cambiar muchas formas de hacer política. Y evidentemente estamos en un mundo global. No vale una explotación forestal de una hectárea, ¿eh? Tenemos que ir a otros marcos y si no nos convencemos de eso tampoco vamos a salir. Yo hablaba antes precisamente de ordenación forestal y hablaba del minifundismo, efectivamente, y yo creo que es pues hay un problema de productividad, o sea, quiero decir, al final es un problema de productividad y de falta de competitividad, y hay que empezar a lo mejor sin ir, una concentración parcelaria, pero bueno, hay fórmulas, buscar alguna fórmula flexible, como pueda ser, yo qué sé, pues una gestión agrupada de propietarios, para empezar, que pudiera ser una gestión desde la explotación agrupada por parte de propietarios colindantes, etcétera, pero desde luego si no se va en esa dirección, pues habrá una falta de competitividad. O sea, es un problema estructural que hay que atajarlo desde el punto de impulsar políticas en la dirección de ir a otro tipo de ordenación de la explotación forestal. Yo quería hacer una pregunta sobre la biomasa que usted habla ahí. Yo, por ejemplo, vendo 5 hectáreas de eucalipto, que tiene unas ramas, tiene el monte maleza, que después se empaca en biomasa, pero a mí no me dan un duro por eso, o un euro. ¿Quién se aprovecha de esos camiones de biomasa que salen de mi monte? No sé quién se aprovecha. Pues yo no sé quién se aprovechará, pero bueno, quiero decir que el tema de la biomasa es un mundo que está ahí y las centrales de biomasa están ahí. Hombre, yo no sé si... A usted no le dan un duro, pero alguien se lo lleva, ¿no? Con lo cual, un beneficio le saca. Pregunto, es que dicen biomasa, pero ¿para qué? ¿Y a usted no le dan un duro porque es un residuo que le tienen que limpiar del monte o porque...? No, porque se aprovechan. Muchas veces el eucalipto tiene unas puntas y unas ramas y si no lo vigilamos dejan la punta más gorda para llevarla de biomasa. Bueno, es evidente que entonces hay gente que le está aprovechando eso. Sí, pero no es que sea un maderista solo, es que son todos. Hombre, todos... Bueno, vamos a ver. me refiero es una cuestión que los propietarios también tenéis que tratar con... Tratar de que no te dan nada, eso no es de un mes. Yo llevo años vendiendo y llevándome biomasa a mí y además, y no se cobra un duro por eso. Bueno, un euro ahora. Pero ¿usted deja que se lo lleven o se lo lleva a la gente de forma irregular? Por decirlo No, dejo que lo llevan porque a veces en el monte estorba. Cuando es madera, o sea, ramas gordas y todo eso, sobra en el monte y está bien que lo lleven, pero de esas toneladas de pequeños eucaliptos o de material desechable debíamos cobrar algo. Ah, bueno, claro, sí. ¿Y no puede usted sentarse con esos señores que se lo llevan y hacer un pequeño negocio para que...? No, eso es un trus de negocio que yo no lo entiendo. Y nací en el comercio toda la vida. Coja usted el micrófono, por favor. Así le oye la gente. El que lo lleva también los aprietan para que lo haga barata, para que se lo hagan barato a él. Si son montes malos, a mí ya me dijeron, tienes que pagarme algo por sacártela. Quien se aprovecha es el que la gasta, el consumidor. Ya. En este caso, ENCE. Bueno, vamos a ver. Porque la lleva gratis. En cualquier caso, lo que demuestra esto es que más allá de que usted se lleve el beneficio o que se lo lleve otro, el tema es beneficioso. Que esto refuerza la tesis de que algún beneficio tiene la historia, ¿no? Claro, y la traen de otros sitios que la pagan, claro, de León, y por ahí de otros sitios la pagan y a nosotros no. Bueno, yo creo que lo que ocurre es que no quiero decir que no está... a ver, el tema de la biomasa es un recurso renovable y eso es indiscutible. Quiero decir que es un recurso renovable. Lo que ocurre es que probablemente, a lo mejor, pues limpiar el residuo de una hectárea, a lo mejor casi es más costoso que lo que pueda suponer el recurso. Eso pudiera ser. Quiero decir que hoy por hoy pues no está estructurado. Hablábamos de un problema
un problema de ordenación del recurso, ¿no? Quiero decir que al final, o sea, de ordenación forestal. Entonces, yo qué sé, si son 100 hectáreas y hay una explotación de 100 hectáreas, pues probablemente el tema de la biomasa pues sea una cuestión que, debidamente organizado, como digo yo, la limpieza de los restos, pues pueda ser un recurso que pueda ser a lo mejor vendible y que alguien pague por ello. Ir a limpiar en función de dónde esté y a retirar los restos de 1 hectárea o de 2 hectáreas o de media hectárea, pues a lo mejor casi es más costoso. Pudiera ser que a lo mejor esa sea una... que no lo sé, yo no sé, es una de las cosas. Ahora, ¿qué es un recurso? Es. Ahora, la rentabilidad, habría que ver de qué manera, a lo mejor, probablemente ese sea... Quiero decir que probablemente no está organizada quiero decir que no está organizada la retirada de los restos y bueno, pues una de las tantas cuestiones a lo mejor que no está estructurada dentro del sector. ¿Alguna intervención más desde...? Eso es la cadena de valor. Yo, como soy borracho y tabernero, me encanta. Lo que ocurría históricamente en los aprovechamientos es que un propietario vendía la madera y muchas veces el propietario decía al maderista: tiene que dejarme el monte limpio, con lo cual era un coste que le iba al maderista y en aquel momento al propietario no le preocupaba. Normalmente cuando un maderista compra un monte, compra el vuelo, no compra la madera, compra el vuelo. Luego el vuelo va incluido en el precio que se le paga al propietario. Porque además hay dos cuestiones que serían muy difíciles de articular. Por ejemplo, yo vendo la madera a uno y la biomasa a otro. Eso es un problema garantizado. Vale. Entonces a mí siempre me gusta poner el ejemplo de los jamones. Los que estamos en el mundo de la madera siempre compramos jamones. Y los huesos, como no los comíamos, los dejábamos allí. Bueno, ahora nos llevamos el jamón y el hueso. Y además ha hecho que el que se lleva los huesos haya tenido que invertir en tener maquinaria para hacer el aprovechamiento de los huesos. Entonces, que yo respeto mucho al propietario, pero el propietario realmente no ha generado una actividad nueva, no ha hecho una inversión nueva para sacarle mayor beneficio. Entonces, yo entiendo que el propietario quiere sacarle la mayor rentabilidad, pero con el tema de la madera y biomasa es muy difícil que se pueda separar cuál es el precio de la madera y cuál es el precio de la biomasa, porque cuando yo compro un monte, yo compro el vuelo. Pero yo vendo toneladas, no vendo huesos. Ya, pero entonces usted tiene que acordar con el que le compra la madera si le deja el monte limpio o no, porque a lo mejor si usted le dice no, déjeme la biomasa aquí, entonces el que le compra la madera le va a decir no hay ningún problema, perfecto, pero entonces usted tiene que limpiar la biomasa. Y entonces viene la segunda parte, es un coste, y entonces dice usted no, porque yo lo que hago es llamar a otro que me haga la biomasa. Pues nadie le va a ir a hacer solo la biomasa, porque la biomasa sale rentable si se hace la madera y la biomasa. Entonces, si usted llama a un segundo y decir, ¿cuánto me pagas por la biomasa? Le garantizo que todo el mundo le vamos a decir, nada. Porque si no, no da dinero. Bueno, pero eso es una opción suya. Eso es una opción suya, que eso es el propietario del monte. Si usted vende madera, pero entonces no tiene ningún inconveniente en que no le paguen por la biomasa, porque usted la quiere dejar hecha abono. Sí, pero que es difícil que se pueda pagar algo por la biomasa, porque el coste, como ha dicho el señor, el coste del aprovechamiento, los márgenes no dan para pagar por esa biomasa. Pero además sería un conflicto en el monte. Yo saberlo un poco lo sé, que no soy maderista, pero bueno. Si se vende por una parte la madera y por otra la biomasa, el conflicto viene con que el que hace la madera lo va a aprovechar lo máximo posible. Y sin embargo, el que quiere comprar la biomasa quiere que se aproveche lo menos posible, porque son dos empresas distintas. Ahí va a haber conflicto. Bueno, vamos a una última intervención para ir cerrando la mesa. En relación con lo que estamos oyendo ahora mismo, a mí me gustaría hacer una reflexión sobre el siguiente asunto. De la biomasa, esa biomasa residual que queda en el monte y para que parece que nadie tiene valor ninguno de mercado o no se encuentra. Una simple reflexión. El precio del estéril
que UNOSA compra para su térmica por kilovatio hora bruto en el estéril no es superior, o mejor dicho, no es inferior al coste que tendría bajar la biomasa residual que queda en el monte por unidad térmica entregada en la térmica de UNOSA y picada. Ya está el asunto resuelto. Y estamos hablando de decenas de miles de toneladas al año. El primer problema que hay es que las térmicas que usan biomasa no son iguales que las térmicas que usan carbón. Tú a la térmica de aquí, bueno, y entiendo que lo conoce, pero la verdad es que no he entendido muy bien la reflexión. Si es que podría sustituir el consumo de estériles el uso de biomasa. No, lo que quiere decir es que al coste que se paga el estéril se podría pagar la biomasa. El precio del estéril por unidad térmica bruta que uno se está pagando, que está comprando estéril, no los trae de Sí, que el precio del estéril que es superior al coste que podría suponer el de ese la precio biomasa. no es inferior, o perdón, no es superior al bueno, coste habla también de la que tendría eficiencia, bajar la o sea, biomasa que residual teniendo del en monte cuenta por unidad térmica eficiencia. contenida en esa biomasa residual. Y encima esa caldera es una caldera que por su construcción, al ser de lecho fluido en particular, la de UNOSA, la única que tiene UNOSA, es la de UNOSA. Esa caldera, al ser de lecho fluido, puede quemar perfectamente una combustión de estéril y de pues es un problema. biomasa. Es cuestión Y es más, de organizarlo, cuando de estructurarlo. el La biomasa, pozo en cuestión, el pozo Nicolasa, aquí ahora, cierre, la central térmica está de aquí, la Unión la Europea central quiere de que ya esté biomasa. cerrada, o queman biomasa o con el estéril solo esa caldera se apaga. Y estamos hablando de centenares de miles de toneladas al año. Pues a ver, ¿a qué esperamos? Sí. Bueno, un poco para ir cerrando la mesa, yo quería, bueno, ya que tenemos aquí a dos representantes de organizaciones empresariales, quería hacer una pequeña reflexión. Bueno, en España pues tenemos el contraste de que mientras la industria de la madera se concentra en 4 comunidades autónomas, Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y Galicia, que tienen más de la mitad de las empresas, el 90% de la madera procede de los ecosistemas forestales del noroeste de España y de la cornisa cantábrica, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Castilla y León, sin que en esto tenga un reflejo en una estructura empresarial poderosa y bien estructurada en las regiones del noroeste. Al contrario, hay un núcleo empresarial fragmentado y no está integrado con otros eslabones de la cadena de valor de los productos forestales. Quería, preguntar a los representantes qué se puede hacer desde las organizaciones empresariales para potenciar una estructura empresarial madura con mayor capacidad de inversión financiera y de innovación. ¿Quieres? Bueno, las organizaciones empresariales no legislamos, quiere decir que no, efectivamente. Entonces, yo ya lo mencioné antes, uno de los problemas que tenemos es que no tenemos industria de segunda transformación. Yo qué sé, pues hay países, el país que más, ¿cómo se llama?, cobre produce en el mundo es Chile, y sin embargo tampoco tiene transformación. Están ahora empezando, pues yo qué sé, nunca es tarde, pero aquí, pues ese es un problema histórico. O sea, ni en Galicia ni en Asturias, en el País Vasco puede que algo más, cornisa cantábrica decías, pero no hay industria de segunda transformación. Al final no hay políticas de impulso de la actividad con respecto a la actividad forestal más allá de la explotación. Los montes se explotan porque están ahí, hay que cortar los árboles porque si no se queman, y hay muchos que se queman sin cortar, y al final se cortan y como digo yo, se cortan y la madera se la llevan. Antes hablaban de que, yo creo que mencionaba Jesús, que el coste del transporte de la madera que era mínimo, la repercusión del coste del transporte de la madera que era mínimo, y entonces, pues aquí históricamente no hay cultura de transformación de la madera.
¿Por qué? No lo sé, pero no hay tampoco promoción de la industria, o sea, no hay promoción del medio tampoco. Yo, por ejemplo, pues conozco países o regiones muy similares a esta, donde vas, por ejemplo, en Austria, la zona de Salzburgo y toda esta zona, bueno, pues donde tú entras en los establecimientos, en los hoteles, en todas partes es todo madera. Quiero decir que hay cultura de la madera y entras en los bares de copas y tienen mesas que son troncos de madera. Bueno, pues quiero decir que hay una promoción, o sea, la madera forma parte de la cultura de estos países o de estas regiones, como puede formar parte de la cultura asturiana la industria siderúrgica o la del carbón, por la razón que sea. Aquí nunca caló la cultura de la madera y es una cuestión de promoción. Es una cuestión de creérnoslo, como decía antes Jesús, de creernos que el sector de la madera, que es un sector productivo y que tiene potencial y que tiene mucho recorrido, y que además hay una oportunidad ahora con dos cuestiones. Hay una oportunidad con el tema de la transición energética, para el tema de los residuos, que al final todo pasa por estructurar el aprovechamiento de los residuos, bueno, pues centralizándolos en algún sitio, con que haya una central de biomasa que absorba X miles de toneladas de residuo, y ahí sí, al final, pues se habrá un aprovechamiento de ese residuo y a lo mejor pues que pueda tener su remuneración el residuo acorde a la eficiencia, y por otra parte pues también promocionar también que luego puede haber una industria de segunda transformación e intensiva mano de obra, y que puede ser a su vez un recurso para combatir el despoblamiento, y que puede ser a lo mejor pues una forma de que haya actividad económica alternativa en las zonas rurales. Pero todo es una cuestión de promoción, de voluntad política y de intentar que cale esa cultura y de apoyar esa actividad. Poco más que añadir. Bueno, simplemente luego hay un problema también es que tenemos con este sector y tenemos en otros, que es la falta de tamaño de las empresas, ¿no? Probablemente hay una masa crítica, ese minifundismo que lo hablabais en la hora de ese concepto asturiano del cacho, que luego a la hora de tener explotaciones que afecta a otros sectores también pues se viene, ¿no? Y yo creo que también es otra de las. Y sin ninguna duda, pues bueno, también probablemente una consecuencia de este a veces rémora que hemos tenido, que ha sido pues el sector primario extractivo, que ha a veces impedido que bueno pues se buscaran alternativas reales y posibles. Yo creo que también ha habido también algo de esto en las zonas, que muchas de ellas coinciden también con zonas de como puede ser esta, con el efecto que ya tuvo en su momento la minería, pero evidentemente un sector, y aquí tenemos además un empresario de éxito donde el valor añadido de lo que fue la transformación de la siderurgia y del mundo del metal, como es en este caso Belarmino, de ese valor añadido es lo que compite en el mundo, ¿no? Y probablemente aquí, sin embargo, somos productores de la materia prima, pero no le damos ese valor añadido y no hacemos que esa riqueza pueda quedar también en Asturias y ser productores de ese producto ya elaborado para ponerlo en el mercado, donde bueno también países europeos y del norte consiguen transformar todo ese producto, y luego hay grandes me está viniendo a la idea la gran superficie comercial que es en este caso IKEA, que bueno pues es todo el mundo de la madera llevado a la realidad económica, ¿no? Bueno, pues yo creo que vamos a ir terminando. Bueno, yo como humilde político, como alcalde del municipio, pues recojo el guante de que estoy de acuerdo con vosotros con el tema de las trabas burocráticas, de todo lo que tiene que, no solo para el tema del sector forestal, sino en general, para las trabas burocráticas que cada vez la administración está poniendo. Bueno, lo vemos con la ley de contratos, con un montón de trabas, y
bueno, yo creo que lo vamos a trasladar a quien corresponda, a ver si nos hacen caso, y yo creo que la gente que quiere invertir y que quiere hacer actividades, no solo en las zonas rurales, en cualquier sitio, yo creo que habría que ponerle una moqueta para que y acogerlos de forma bien, pero bueno, yo me encuentro día a día con el tema de la legislación, de todas las legislaciones que hay que cumplir. Yo creo que eso hay que darle una vuelta y ver cómo cada ley que se hace, pues cómo afecta al medio rural. Antes de llevar a cabo o hacer una ley, ver un poco cómo puede afectar al medio rural y que no lo perjudique, sino que lo favorezca. Bueno, nada, daros las gracias a los ponentes por toda la información que nos habéis trasladado, y bueno, esperemos que esto sirva para que el sector forestal pues siga consiguiendo desarrollar más el medio rural, y al final fijar población, que es con lo que se nos llena la boca a casi todos, pero bueno, yo creo que tenemos que pasar de los estudios a la acción ya de inmediato, porque si no nos vamos a quedar solos. Gracias.